El sol declinaba sobre la hacienda Velasco, tiñendo de un ocre melancólico las tejas rotas y los muros agrietados. Isadora, con la mirada perdida en los jazmines que se asfixiaban bajo la maleza, sentía el peso de la decadencia en cada rincón de lo que una vez fue su hogar. Los sueños que tejía entre los hilos de sus pensamientos se desvanecían como el aroma de las flores marchitas, atrapada entre el esplendor pretérito y la inminente ruina que prometía un futuro incierto. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. México colonial, 1794. El crujido de una caleza en el sendero de gravilla rompió el tenue silencio, anunciando la llegada de una sombra familiar. Don Sebastián de Alarcón apareció, su silueta erguida y su sonrisa más que amable, calculada. Sus ojos, como brasas ocultas, se posaron en Isadora mientras exponía su propuesta de matrimonio, envuelta en la cruda realidad de una deuda inmensa que la familia Velasco jamás podría saldar. Era el precio de la hacienda, de sus memorias, de su honor. Doña Elena de Velasco, con el orgullo herido y el alma desahuciada, rechazó la afrenta con una voz apenas audible, pero el gesto de don Sebastián, al arrojar sobre la mesa el viejo collar de jade, que era la joya más preciada de su linaje, fue una bofetada helada. La esmeralda que solía brillar con la promesa de la fortuna ahora parecía opaca, como un ojo que presagiaba un sacrificio. ¿Podía florecer el amor donde solo había normas y miradas bajas? En el duelo silencioso de sus miradas, Isadora sintió el frío acero del miedo y supo que la tragedia había echado raíces profundas en el corazón de su hogar. Lo que aquel encuentro había sembrado, sin saberlo, era el inicio de un camino que la llevaría mucho más allá de las paredes de su decadente hacienda. La noche se cernía sobre la hacienda Velasco como un sudario, y dentro de sus muros, doña Elena se movía con la determinación fría de quien ha agotado toda esperanza. El viento ululaba por las grietas, un lamento constante que acompañaba el crujido de su pluma sobre el pergamino. La imagen del collar de jade, ahora reposando sobre su escritorio, brillaba bajo la débil luz de la vela, un faro espectral que iluminaba la senda de su desesperación y un secreto que Isadora aún ignoraba. Con temblor en las manos, doña Elena reveló a su hija el pacto ancestral, susurrado como una leyenda olvidada. En tiempos de opulencia, su padre había sellado una alianza con la tribu apache, una promesa de amistad y ayuda recíproca, sellada no con oro, sino con la sangre de ambos linajes. Ante la implacable presión de don Sebastián, que ya se perfilaba como una amenaza ineludible, solo quedaba una opción: invocar aquella deuda del pasado. El honor familiar, decía, pendía de un hilo. La carta, dirigida a Takoda, el líder apache, contenía una petición velada. No solicitaba riquezas, sino una dádiva, un trueque que ella, con el corazón destrozado, sabía que implicaba a su propia hija. Cada palabra era un puñal, cada frase un juramento a un futuro desconocido. Mientras sellaba el sobre con cera ardiente, el eco de los cascos lejanos, impacientes, de los caballos de don Sebastián, parecía anunciar que el tiempo de la espera había terminado y el de la acción, por fin, comenzaba. El destino de Isadora, sin saberlo, se estaba escribiendo en la quietud de aquella noche, sobre un papel tenue y con una tinta teñida de lágrimas silenciosas. El aire en el campamento apache, denso con el humo de las hogueras y el aroma de la tierra, se cargó de una tensión inusual cuando la misiva de doña Elena llegó a manos de Takoda. Sus ojos, profundos como el cielo nocturno, repasaron las líneas y, para asombro de los ancianos y guerreros reunidos, un silencio se apoderó de su consejo. La palabra dádiva resonaba no como una ofrenda trivial, sino con el peso de una responsabilidad ancestral.
Takoda comprendió que se refería a la joven Velasco, pero en ella no veía un mero objeto de intercambio. En Isadora, Takoda vislumbraba la oportunidad de honrar no solo un viejo pacto, sino de proteger la esencia misma de su pueblo ante la inminente avanzada de un mundo que no los comprendía. El encuentro, una colisión de dos realidades, tuvo lugar en el límite del territorio, bajo un sol implacable. Don Sebastián, arrogante en su caleza, observaba con desdén, mientras Takoda, con una dignidad impasible, se acercaba a doña Elena, no con bolsas de oro, sino con un simple y a la vez trascendente gesto. Con la mano extendida, Takoda depositó un único dólar de plata en la palma de doña Elena, un símbolo desprovisto de valor material, pero cargado de un significado profundo. Era el último gesto para honrar el antiguo acuerdo, un acto de rescate más que de compra. El rostro de don Sebastián se contorsionó en una mueca de furia y una envidia incomprensible, pues la joven, que él creía suya, ahora pertenecía a un mundo inalcanzable. Aquel dólar, más que una moneda, era el umbral hacia una nueva vida para Isadora, un puente entre dos mundos que se unían en un silencio cargado de destino. Isadora abandonó la hacienda Velasco bajo la mirada fría del amanecer, el lino sencillo de su vestido contrastando con la magnificencia desvanecida de su antiguo hogar. En su mano apretaba el collar de jade, ahora un talismán oculto, un eco de una vida que dejaba atrás. La travesía hacia el campamento apache se desplegó como una promesa incierta, un sendero polvoriento bajo un sol inclemente, donde cada paso era una despedida a las cadenas invisibles de su pasado. Takoda cabalgaba a su lado, su presencia una fortaleza silenciosa en aquel desierto que se extendía sin límites. Los peligros acechaban en cada sombra, pero la protección del guerrero era inquebrantable. A medida que los días se sucedían, las conversaciones fluyeron como arroyos secretos, revelando visiones de mundo tan distintas como las estrellas del cielo y la arena bajo sus pies. En cada palabra compartida, en cada gesto de respeto, una conexión tácita se forjaba, más allá de las barreras de la costumbre. El polvo del camino y el viento libre en su cabello eran caricias de una libertad que jamás había imaginado. La rigidez de los corsés y las normas sociales se desdibujaba, reemplazada por la vastedad de un horizonte inexplorado. Bajo la luna llena, Isadora y Takoda cabalgaron en silencio. La luz distante de la hacienda, un faro helado, cediendo paso al calor del fuego apache que ya la esperaba, marcando su paso de un mundo a otro. El viaje no solo era físico, era un despertar del alma, una revelación de que su verdadero destino apenas comenzaba a escribirse en la inmensidad de la tierra salvaje. El sol nacía cada día sobre el campamento apache con una promesa distinta, tejiendo en el alma de Isadora una resiliencia que la hacienda Velasco jamás le había ofrecido. Sus manos, antes habituadas a la seda y los encajes, ahora aprendían el áspero consuelo de las hierbas medicinales, la dureza del arco y la flecha, y el silencio expectante de la caza. En cada tarea, en cada amanecer bañado por el rocío del desierto, sentía que los muros invisibles de su antigua vida se desmoronaban, revelando una fortaleza que dormía latente bajo la piel de la joven noble. El aire, ya no cargado del humo rancio de leña aferrado a las cortinas, olía a libertad y tierra húmeda, a vida salvaje. Los sonidos del campamento, al principio extraños y ruidosos, se habían transformado en una sinfonía de la vida, el crepitar de las hogueras, el canto lejano de las aves del desierto, el murmullo de voces en una lengua que comenzaba a comprender. Todo ello un bálsamo para un espíritu que había vivido demasiado tiempo en el silencio opresivo de la melancolía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una adaptación lenta pero profunda.
Isadora aprendió a identificar las constelaciones que guiaban a los apache en sus viajes nocturnos, a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies descalzos, a diferenciar el susurro del viento del paso sigiloso de un animal. Su cabello, antes recogido en elaborados peinados coloniales, ahora caía libre y revuelto, enredándose con los hilos de hierba seca que recogía. La curandera de la tribu, una mujer sabia de ojos profundos y arrugas que contaban historias, se había convertido en su mentora, guiándola a través de los secretos de la naturaleza y de la medicina ancestral. Isadora observaba cada movimiento, cada gesto, absorbiendo un conocimiento que sentía profundamente arraigado en su ser, una memoria que el tiempo no había logrado borrar del todo. Un día, mientras exploraba una cueva sagrada, resguardada por el tiempo y el respeto de la tribu, un objeto oculto entre las sombras y las viejas ofrendas capturó su mirada. El aire en la cueva era fresco y denso, cargado con el aroma de la tierra y los siglos. La luz tenue que se filtraba por una rendija en la roca apenas iluminaba el pequeño nicho donde reposaba un retrato, antiguo y descolorido por el paso de las estaciones. Sus dedos temblaron al limpiar el polvo de la superficie. La figura central era la de doña Elena, su madre, en sus años de juventud, su rostro aún sin las marcas de la desesperación. Pero a su lado, con la mirada serena y digna, posaba una mujer apache, de rasgos tan familiares como los suyos propios. La misma forma de los ojos, la misma curva de la boca, una elegancia innata que Isadora reconocía en el reflejo de sus propios sueños. La sorpresa heló su aliento. El lienzo vibraba con una verdad ancestral, como si los espíritus de sus antepasados quisieran hablarle a través de los pinceles descoloridos. Una inscripción apenas legible en el marco de madera tosca reveló el impensable vínculo. Para mi hermana de sangre Amaya, un lazo que ni el tiempo ni la distancia borrarán. Amaya, la hermana de su abuela, la tía abuela apache de Isadora. El mundo se detuvo, y en aquel instante el gélido silencio de la cueva crujió como una carta no leída, desvelando el tapiz oculto de su linaje. ¿Podía el pasado susurrarle desde las sombras, reclamándola para una herencia de la que nada sabía? Las implicaciones de aquel descubrimiento eran monumentales, reescribiendo no solo su historia familiar, sino la de su propia identidad. La hacienda Velasco, un símbolo de su linaje español, ahora se entrelazaba con un origen mucho más antiguo, más salvaje, más libre. La verdad, como un torrente largamente contenido, comenzó a abrirse paso en su corazón, disipando la niebla de una vida impostada. En los ojos de la mujer apache del retrato, Isadora vio un reflejo de sí misma, una conexión innegable que la anclaba a aquella tierra, a aquel pueblo, más firmemente de lo que nunca había estado en la casa de sus ancestros españoles. No era una extraña, una intrusa, era parte de ellos, sangre de su sangre. La hacienda Velasco no era solo un lugar de nacimiento, era un eco de un pasado mucho más profundo, un secreto de sangre que por fin comenzaba a desvelarse ante sus ojos. Este descubrimiento no solo reescribía su historia, sino que también iluminaba la desesperación de su madre, doña Elena, dándole un nuevo y doloroso significado. La vergüenza de su linaje mixto, la razón oculta detrás de la pobreza y la desesperación, todo comenzaba a encajar, dejando en Isadora una mezcla de dolor, compasión y una creciente sensación de pertenencia. La cueva, que al principio parecía un lugar de misterio, se había convertido en un santuario de revelaciones, un punto de inflexión en su viaje hacia el autoconocimiento. El sol se alzaba con una indiferencia cruel sobre el campamento apache cuando la sombra de don Sebastián volvió a proyectarse en sus vidas. Un mensajero, ataviado con vestimentas coloniales y una arrogancia palpable, irrumpió en la quietud matutina, rompiendo la calma con su presencia altiva,
traía consigo las noticias ominosas del creciente poder de don Sebastián, que resonaban como tambores de guerra en el corazón del desierto. Al parecer, don Sebastián se erigía en un flamante líder militar, con planes grandilocuentes de civilizar la región. Un eufemismo que Isadora ahora entendía como la aniquilación de todo lo que ella había llegado a amar, de las tradiciones, de la libertad, de la vida misma de los apache. La amenaza no era ya una brisa lejana, sino un viento huracanado que prometía arrasar con todo a su paso, un presagio sombrío que oscurecía el horizonte. El mensajero, con su uniforme impecable y su mirada desafiante, recitó las nuevas órdenes, las nuevas leyes, la nueva era de orden que don Sebastián pretendía imponer. Hablaba de puestos avanzados, de nuevas rutas comerciales, de la necesidad de someter a los salvajes para el progreso de la colonia. Sus palabras, vacías de humanidad y llenas de un celo fanático, resonaban con la crueldad inherente a su patrón. Isadora observaba con el corazón encogido cómo la tribu escuchaba en silencio, sus rostros impasibles, pero sus ojos ardiendo con una determinación que el mensajero, en su soberbia, no podía comprender. Sentía el peso de aquella arrogancia colonial, la misma que había intentado encadenarla a un matrimonio sin amor. Takoda, con la quietud de un roble milenario, se acercó a Isadora mientras el mensajero partía con sus advertencias, dejando un rastro de polvo y de inquietud. Su figura imponente era un consuelo en medio de la creciente zozobra. Sus ojos, antes elocuentes en el silencio del camino, ahora buscaban los de ella con una intensidad que la hizo temblar, una promesa tácita de protección y de verdad. «El dólar que entregué a tu madre», comenzó Takoda, su voz grave como el murmullo del río, resonando con la dignidad de su pueblo. «No fue el precio de una compra, Isadora. Jamás comerciaría con un alma, y mucho menos con la tuya. Fue un símbolo, una donación que transformé en un tesoro oculto para tu familia, un juramento de que siempre habría un refugio para vosotros, un lugar donde vuestra honra y vuestras raíces serían respetadas. Fue un rescate, Isadora, no una adquisición, un gesto para recordarle a tu madre el valor de nuestro antiguo pacto». Las palabras de Takoda cayeron sobre ella como el rocío fresco de la mañana, lavando la mancha de la humillación, disipando la sombra de un malentendido que había pesado en su corazón. Comprendió entonces la nobleza de su corazón, un contraste abrumador con la cruel ambición de don Sebastián. La honra, más que en los collares de jade o en los títulos vacíos, residía en los actos de bondad desinteresada, en la protección silenciosa, en la libertad ofrecida, en la verdad que liberaba. La figura de don Sebastián, antes una amenaza tangible que la oprimía, se desdibujó ante la luz de la verdad que Takoda le ofrecía, un faro en la oscuridad que comenzaba a envolver la región. Un gesto inesperado, un roce de sus manos que escaló a un beso puro y profundo, selló no solo una alianza, sino la promesa de un amor que desafiaba los mundos, un deseo contenido que florecía en el corazón del desierto. El sabor de aquel beso era como el viento salvaje y dulce de la pradera, una mezcla de tierra, fuego y un anhelo que había crecido en el silencio de sus miradas. En aquel instante, bajo el vasto cielo apache, Isadora no solo encontró un rescate, sino una pertenencia, un alma gemela que comprendía el verdadero valor de la libertad y del sacrificio. Era un pacto de dos corazones, más fuerte que cualquier contrato de sangre y tierra, un juramento silencioso bajo las estrellas que prometía resistir la embestida de la civilización opresora. Los latidos de sus corazones se unieron en un solo ritmo, una sinfonía de esperanza en un mundo a punto de la guerra. El campamento apache, envuelto en el manto protector de la noche estrellada, se vio repentinamente rasgado por un grito de guerra que heló la sangre. El aullido de los mercenarios, una cacofonía de sed de sangre y ambición,
resonó por el valle, rompiendo la paz con la estridencia de las armas y el clamor de la batalla. Don Sebastián, ardiente de una furia que no conocía límites, había cumplido su amenaza, liberando a sus perros de guerra para desatar el caos. Las hogueras, antes puntos de reunión y de calidez, se convirtieron en faros de un pandemonio desatado, iluminando el choque brutal de dos mundos irreconciliables: la civilización avariciosa contra la resistencia ancestral. Los mercenarios, figuras sombrías y despiadadas, irrumpieron en el campamento como lobos hambrientos, sus espadas brillando bajo la luz de la luna, sus gritos resonando con una crueldad que hacía temblar la tierra. El aroma a pólvora y a sudor frío se extendió por el aire, mezclándose con el miedo que por un instante se apoderó de los corazones más jóvenes. Isadora, con el suyo latiendo desbocado en su pecho, se aferró a la mano de una niña apache, intentando protegerla del terror que se cernía sobre ellos. El sueño de una vida tranquila se hacía añicos ante sus ojos, reemplazado por la cruda realidad de la violencia. Takoda, con la valentía de sus ancestros fluyendo por sus venas, se lanzó a la contienda, su figura un torbellino de honor y de defensa, una promesa de resistencia. Luchó con la ferocidad de quien protege no solo a su tribu, sino el futuro que había empezado a soñar con Isadora, el futuro de la libertad, de la dignidad. Sus movimientos eran fluidos y letales, su grito de guerra un eco de 1000 batallas pasadas, un desafío a la opresión. Sin embargo, en medio del fragor, un golpe artero, una emboscada traicionera desde las sombras, lo alcanzó. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras caía al suelo, la sangre manchando la tierra. La visión de Takoda cayendo hizo que el corazón de Isadora se encogiera, un dolor agudo que superaba cualquier miedo que hubiera conocido. La batalla, antes un eco distante y ajeno, se convirtió en una realidad cruda y despiadada, un grito visceral que la conectaba a la vida y a la muerte de aquel hombre que amaba. Con la desesperación impulsándola, Isadora corrió hacia él, su mente ahora una amalgama de los conocimientos ancestrales que la curandera le había enseñado y el instinto que clamaba por proteger a quien amaba. Sus manos, firmes a pesar del temblor, buscaron las heridas de Takoda, aplicando las hierbas con la destreza de quien ha encontrado su verdadero propósito, su lugar en el mundo. El dolor en sus ojos era un espejo del suyo propio, pero su voz, un susurro de aliento y esperanza, era el ancla en aquella tempestad. El aroma a sangre y a pólvora se mezclaba con el dulce perfume de las plantas curativas, una extraña amalgama de vida y muerte. El viejo collar de jade, aferrado aún a su mano como un último vestigio de su pasado, se partió en el frenesí de su movimiento, la esmeralda cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos bajo el talón de un mercenario. En aquel momento, Isadora comprendió que la honra no residía en las joyas relucientes ni en los símbolos de un pasado distante, sino en las acciones, en el valor de proteger a los suyos, en el amor que se negaba a doblegarse ante la adversidad. Más que palabras, fue aquel gesto de entrega total lo que rompió el alma de la casa y de la joven que había sido, liberándola de las últimas ataduras. La lealtad no era una promesa vacía, sino una llama ardiente que ardía en su pecho, más fuerte que cualquier fuego de batalla. La noche, testigo de la crueldad, también lo fue de la valentía de una mujer que había encontrado su verdadero hogar y su verdadero amor. Los días se deslizaron en el campamento apache con la lentitud de la convalecencia, un tiempo de quietud y de reflexión después de la brutalidad de la incursión. Isadora velaba incansablemente al lado de Takoda. Sus ojos, cansados pero firmes, no se apartaban del guerrero herido. Aplicaba compresas y ungüentos con la delicadeza que solo el amor verdadero puede inspirar. Cada roce de sus dedos una caricia, cada mirada,
una promesa de recuperación. El calor de la hoguera, el murmullo de las voces bajas de la tribu, todo contribuía a un ambiente de sanación y de esperanza. Takoda, aunque débil, respondía a sus cuidados, y en sus ojos Isadora leía una gratitud profunda que no necesitaba palabras. En medio de aquella quietud expectante, la curandera de la tribu, una anciana de ojos sabios y manos curtidas por el tiempo, se acercó a Isadora. Su presencia, envuelta en el misterio de las leyendas y el conocimiento ancestral, era una mezcla de gravedad y de ternura. La anciana, cuyo rostro era un mapa de la historia de su pueblo, había observado a la joven Velasco con una perspicacia que trascendía lo visible, reconociendo en ella no solo una extranjera, sino un eco de un pasado largamente olvidado, una pieza clave en el tapiz de su destino. Había esperado el momento oportuno para hablar, el momento en que Isadora estuviera lista para recibir la verdad. Con una voz que sonaba a hojas secas y a susurros del viento del desierto, la anciana reveló a Isadora que ella era la nieta del antiguo líder de la tribu, un linaje que se había mezclado con el de los Velasco mucho antes de que se firmara el pacto de amistad. El padre de Isadora, el último de los Velasco con sangre apache pura, no solo había heredado tierras, sino un valioso mapa, un tesoro oculto en lo más profundo de la hacienda que, irónicamente, su propia familia ignoraba. La anciana hablaba de un destino sellado por la sangre y por los siglos, de una unión que don Sebastián buscaba romper por avaricia y poder. El árbol genealógico que Isadora conocía se expandía, revelando raíces profundas en la tierra que ahora pisaba. En aquel instante, el secreto del retrato de su madre con Amaya cobró un significado desolador. Cada detalle del lienzo, cada pincelada, una revelación. Don Sebastián no codiciaba las tierras por su extensión o por su prestigio social, sino por el mapa ancestral que se ocultaba en sus entrañas, un documento que revelaba la verdadera propiedad de aquellas vastas extensiones. La avaricia del español era más profunda y antigua de lo que jamás hubiera imaginado Isadora. Su crueldad, una sombra que se cernía sobre la historia de dos pueblos, intentando borrar una verdad inconvenientemente arraigada. La verdad, como una ráfaga de viento, levantó el velo de una dolorosa ignorancia, revelando un engaño que se extendía a través de generaciones. La hacienda, antes un símbolo de su linaje español, se transformaba en un botín ancestral, un objetivo de la codicia. De entre los pliegues de su atuendo, la anciana extrajo un fragmento de pergamino antiguo, reseco y casi ilegible, que encajaba a la perfección con la parte rota del marco del retrato de su madre. Sus dedos temblaron al tomarlo, sintiendo el peso de la historia. Allí, entre símbolos olvidados y un dibujo rudimentario, estaba la clave. Más que un mero mapa, era la memoria de su linaje, una prueba irrefutable de que la hacienda pertenecía por derecho de sangre y por voluntad de los ancestros al pueblo apache. Lo que encontró al día siguiente no estaba escrito en ninguna carta, sino grabado en el corazón de su historia, un legado que ahora recaía sobre sus hombros. La curandera le confió el pergamino con una mirada cargada de esperanza, de un futuro que Isadora, la nieta del líder, debía forjar. El aire se llenó del aroma a incienso, como si los espíritus ancestrales aprobaran la revelación. El amanecer trajo consigo no solo la luz dorada del desierto, sino la fría determinación que se había forjado en el corazón de Isadora. El fragmento del pergamino, ahora en sus manos, pesaba con el conocimiento de una verdad ancestral y la urgencia de una misión ineludible. El destino de su familia, de su pueblo apache, y el futuro que ahora compartía con Takoda dependían de la recuperación de aquel mapa. La hacienda Velasco, antes un refugio de melancolía y un símbolo de su pasado opresivo, se erigía ahora como el epicentro de una batalla por la justicia,
un lugar donde el pasado y el presente estaban a punto de colisionar en un enfrentamiento decisivo. La brisa matutina le traía el olor de la tierra y el recuerdo de don Sebastián, un aroma a peligro. Isadora, Takoda y un pequeño grupo de guerreros apaches de confianza se prepararon bajo el velo discreto de la noche para regresar a la hacienda. Cada movimiento era calculado, cada mirada, una promesa silenciosa. El plan era audaz, una infiltración silenciosa en un mundo que Isadora había abandonado, pero que ahora debía reclamar no solo por ella, sino por la justicia de un pueblo. La tensión era palpable, un nudo apretado en el pecho de cada uno, pero en los ojos de Isadora brillaba una resolución inquebrantable, una chispa de fuego que la impulsaba hacia adelante. Ya no era la joven frágil y soñadora que había huido de las convenciones. Era una guerrera, una defensora de su herencia y de la verdad, moldeada por el desierto y por el amor. Mientras se vestía con ropas sencillas que le permitieran moverse entre las sombras de su antiguo hogar, Isadora se miró en el reflejo de un trozo de metal pulido que encontró entre sus escasas pertenencias. Ya no veía a la noble dama de antaño, sus rasgos aún refinados, pero endurecidos por el sol y la adversidad. Ahora veía a una mujer marcada por el desierto, por la lucha, por un amor que había trascendido las barreras del linaje y la cultura. La rigidez de los corsés había sido reemplazada por la libertad de su espíritu, las normas sociales por el código de honor apache que ahora regía su vida. Aquella Isadora, la que regresaba a su antiguo hogar, era una desconocida para sí misma, renacida de las cenizas de su pasado, lista para enfrentar lo que viniera. El recuerdo del aroma a jazmines marchitos se mezclaba con la fuerza de su nueva identidad. En silencio, Isadora intercambió una mirada profunda con Takoda, la luna brillando como un cómplice sobre el horizonte. En sus ojos, un universo de promesas no dichas, de miedos compartidos, de un futuro que se tejía con hilos de valentía y esperanza. La conexión entre ellos era un lenguaje que trascendía las palabras, una comprensión mutua que no necesitaba de explicaciones. Una lágrima solitaria, brillante como una estrella fugaz, resbaló por su mejilla. Un adiós a la Isadora que fue y un saludo a la mujer en la que se había convertido, una mujer dispuesta a luchar por su verdad. El viento sopló, llevando consigo el susurro de los antepasados, un eco de aliento en la noche que se cernía sobre ellos. ¿Y si el silencio también fuera una forma de amor, un lenguaje que solo ellos dos entendían en la vastedad de la noche? Tal vez, desde el principio, ya la esperaba en esa casa vacía, no como la hija del hacendado sumisa a las reglas coloniales, sino como la nieta del líder apache, la clave de un misterio ancestral y la portadora de una nueva era de justicia. El destino los llamaba a enfrentar el precio de $1, un precio que era mucho más que una moneda. Era el costo de la libertad y la verdad. La hacienda Velasco se alzaba en la noche como un espectro de su antiguo esplendor, sus paredes encaladas reflejando débilmente la luna menguante. Isadora y Takoda, con el pequeño grupo de guerreros apache, se deslizaron entre las sombras, fantasmas que regresaban a un pasado que aún los reclamaba. Cada crujido de la gravilla bajo sus mocasines era un eco en el silencio que crujía como una carta no leída, una advertencia de los peligros que acechaban en cada esquina de aquel lugar que Isadora había llamado hogar. El aroma a jazmines marchitos, una vez un consuelo, ahora se mezclaba con el olor a tierra seca y a un presentimiento ominoso. La tensión era un hilo invisible, pero tenso, que los unía. La puerta de servicio, que Isadora recordaba desde su infancia, cedió con un gemido suave, abriéndoles el paso a las entrañas de la hacienda. Doña Elena, su figura delgada y frágil iluminada por la luz vacilante de una vela, los esperaba en el zaguán,
Sus ojos, enrojecidos y hundidos, denotaban noches de insomnio y una angustia que Isadora no había percibido desde su partida. Al ver a su hija, un grito ahogado de alivio escapó de sus labios, una mezcla de alegría y terror que Isadora reconoció de inmediato. Se abrazaron con la desesperación de dos almas que creían haberse perdido para siempre, y en aquel abrazo, Isadora sintió el peso de los años, de los secretos y de una melancolía compartida. Isadora, con Takoda a su lado, desdobló el fragmento de pergamino, la verdad ancestral brillando bajo la débil luz. Comenzó a relatar el descubrimiento del retrato, el linaje oculto, la verdadera conexión de los Velasco con el pueblo apache, la razón detrás del pacto de amistad. La voz de Isadora, al principio temblorosa, ganó firmeza al desvelar la historia de Amaya y el tesoro familiar, un legado de sangre y tierra que don Sebastián codiciaba. Doña Elena escuchaba, sus ojos fijos en el mapa, las arrugas de su frente profundizándose con cada palabra, un espectro de lo que había sido. El aire se cargó con el peso de la revelación, el eco de siglos de historia finalmente saliendo a la luz. Pero antes de que Isadora pudiera terminar su relato, una sombra se proyectó en el umbral del salón. Don Sebastián de Alarcón apareció, su figura imponente y su sonrisa más cruel que nunca, iluminada por el candil que sostenía un mercenario. No había sorpresa en sus ojos, solo una satisfacción perversa. «Esperaba vuestro regreso, querida Isadora», dijo con una voz que era como el filo de una navaja. El corazón de Isadora se detuvo, un grito de choque que se ahogó en su garganta. No era una coincidencia, era una emboscada, una traición fraguada con la frialdad de un invierno eterno. Y entonces el clímax dramático del acto se desató. Doña Elena, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló, su voz apenas un susurro que se rompió en el silencio. «Hice un trato, hija mía», confesó. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Para salvar lo que quedaba de nuestro patrimonio, para proteger la hacienda de la ruina total, prometí entregarte. Don Sebastián juró protegernos, a mí y a la hacienda, a cambio de tu mano». La confesión de doña Elena fue un golpe más devastador que cualquier espada. Isadora sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, que no solo el hogar, sino también el corazón de su madre, se habían vendido al enemigo. La ira y la desilusión se mezclaron con la tristeza, un cóctel amargo de emociones. Takoda, con el rostro endurecido como la roca, lanzó una mirada de furia a doña Elena, luego a don Sebastián. ¿Podía haber una traición más cruel, más desgarradora, que aquella que venía del propio seno familiar? El aire en el salón de la hacienda Velasco se había vuelto denso y pesado, cargado con el olor a traición y la inminencia de la batalla. El grito ahogado de Isadora al escuchar la confesión de su madre resonó en las paredes, un lamento que se mezclaba con el silencio opresivo que siguió. Takoda, con el rostro transformado por una cólera helada, no esperó. Desenvainó su cuchillo de obsidiana, un destello oscuro en la penumbra, y se lanzó contra don Sebastián. El antagonista, que esperaba este momento, sonrió con desdén y empuñó su espada colonial, un acero brillante y frío, acostumbrado a derramar sangre. El duelo se inició, un choque de metales y de voluntades, un combate que representaba la lucha de dos mundos, de dos ideologías, de dos hombres por el destino de una mujer y de una tierra. Mientras Takoda y don Sebastián libraban su brutal danza de muerte, el sonido del acero resonando en el salón, Isadora no se quedó paralizada. El dolor de la traición de su madre, el terror por la vida de Takoda, todo se transformó en una chispa de lucidez. Recordó las palabras de la curandera, el fragmento del mapa en sus manos, la imagen del retrato. Sabía que el tiempo se agotaba y que la clave no estaba en el combate físico, sino en la verdad oculta. Sus ojos recorrieron las paredes, los muebles antiguos,
buscando la indicación, el lugar secreto que el mapa y el retrato insinuaban. El silencio crujía bajo la presión, mientras el eco de los golpes de espada era una banda sonora implacable. Sus dedos, ahora guiados por un instinto ancestral, se deslizaron por la moldura del retrato de su madre, el mismo que había revelado el secreto de su linaje. Allí, detrás de una hendidura apenas visible, encontró un compartimento oculto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, tiró de una pequeña pestaña y un panel secreto se deslizó, revelando un espacio oscuro. No era el oro ni las joyas lo que buscaba, sino la verdad, la prueba que desbarataría los planes de don Sebastián. El aroma a polvo viejo y a pergamino se desprendió del interior, llenando el aire de una promesa olvidada. Dentro del compartimento no había un tesoro resplandeciente, sino un baúl de madera tosca, sellado con un candado antiguo. Con la urgencia del momento, Isadora usó el filo del cuchillo que Takoda le había regalado, el mismo con el que había aprendido a cazar, para forzarlo. El cerrojo cedió con un chasquido, y dentro encontró un tesoro mucho más valioso que cualquier gema. Un legajo de viejos pergaminos, cartas y documentos que, al desplegarlos, revelaron no solo joyas ancestrales apache, sino también títulos de propiedad españoles y tratados firmados que demostraban que la hacienda Velasco había sido, desde mucho antes de la llegada de los colonos, tierra sagrada de los apache y que había sido usurpada mediante engaños. La máscara de honradez de don Sebastián caía a pedazos. Con las pruebas en sus manos temblorosas, Isadora se puso de pie en medio del duelo, su voz resonando con una fuerza que nunca había creído poseer. «Deténganse», gritó, y su voz cortó el estruendo de la batalla. «Don Sebastián es un embaucador, un ladrón. Esta hacienda no es suya, ni lo fue de mi familia por derecho de sangre. Es tierra apache», mostró los documentos, el brillo de las joyas ancestrales apache, la evidencia irrefutable de la verdad. La motivación de don Sebastián, su verdadera ambición y crueldad, no era el amor por Isadora, sino la codicia por un secreto ancestral, un legado de tierras y poder que creía haber descubierto. El duelo se detuvo abruptamente. Don Sebastián, sorprendido y furioso, miró a Isadora, sus planes desmoronándose ante la luz de la verdad que ella había desvelado. La justicia, aunque tardía, se abría paso con la fuerza de un río desbordado. El eco de las palabras de Isadora resonó en el salón, un veredicto ineludible que desveló la verdad y desarmó la farsa de don Sebastián. La evidencia tangible y ancestral brillaba en sus manos, los pergaminos, los tratados y las joyas apache, testamentos silenciosos de una historia largamente silenciada. Don Sebastián, derrotado no por la espada, sino por la implacable verdad, miró a Isadora con ojos llenos de un odio gélido, su arrogancia convertida en la furia impotente de un hombre cuyo imperio de mentiras se había derrumbado. Los mercenarios, al ver a su patrón expuesto y sin poder, abandonaron el salón, dejando atrás el rastro de su codicia. En ese momento, las autoridades coloniales, alertadas por la tribu apache y con la confirmación de la incursión, irrumpieron en la hacienda. Habían observado la batalla desde la distancia, el choque de espadas y el grito de Isadora. Al ver las pruebas en manos de la joven y la desesperación en el rostro de don Sebastián, no tuvieron más remedio que aceptar la innegable verdad. La hacienda Velasco, símbolo de la usurpación y el olvido, sería devuelta a sus legítimos dueños, el pueblo apache. Un nuevo pacto, justo y equitativo, se sellaría entre los dos pueblos, marcando el inicio de una nueva era de respeto y convivencia. El aire se llenó de un alivio colectivo, como si el peso de siglos de injusticia comenzara a levantarse. Doña Elena, con el rostro bañado en lágrimas de arrepentimiento, se acercó a Isadora.
Su cuerpo, antes rígido por el orgullo y la desesperación, se había encorvado bajo el peso de la culpa. «Perdóname, hija mía», susurró, su voz rota, su mirada implorando el perdón. Mi miedo, mi desesperación por proteger lo que creía que era nuestro, me cegó. No vi la verdad, no vi tu valentía. Isadora, con los ojos anegados, abrazó a su madre. El rencor se disipó, reemplazado por la comprensión y la ternura. Era el abrazo de dos mujeres que a través del dolor habían encontrado el camino hacia la reconciliación, el perdón en el seno de la maternidad silenciosa. La hacienda, ahora liberada de su pasado sombrío, ofrecería a doña Elena y a los pocos sirvientes leales la oportunidad de vivir en paz, honrando sus raíces y sus verdaderos lazos. La decisión de Isadora no se hizo esperar. La vida en la hacienda, por más restaurada que estuviera, ya no era su lugar. Su corazón, ahora indomable y libre, pertenecía al desierto, a las estrellas, a Takoda y a su pueblo. Elegiría el camino de la libertad, el camino que la había llevado a descubrir su verdadera identidad y su verdadero amor. La vida entre los Apache, un mundo de respeto, de sabiduría ancestral y de conexión con la tierra, era su verdadero hogar. No regresaría a las normas, a las miradas bajas, a los corsés asfixiantes de la sociedad colonial. Su destino, tejido con hilos de valentía y de amor, la llamaba a un futuro diferente, un futuro en el que sería líder y curandera, una puente entre dos culturas. Un año se deslizó sobre el vasto territorio que una vez fue el epicentro de la codicia y la traición, ahora bañado por la paz y la prosperidad. La hacienda Velasco, liberada de la sombra de don Sebastián y del peso de la usurpación, había sido restaurada no solo en su estructura, sino en su propósito. Sus muros, una vez testigos de la decadencia, ahora albergaban un centro de intercambio cultural entre los Apache y los colonos que buscaban la paz, un testimonio vivo de la coexistencia y el respeto mutuo. La paz entre los dos pueblos, antes un sueño lejano, era ahora una realidad tangible, un lazo fuerte que se tejía con hilos de confianza y entendimiento. Los campos, antes abandonados, florecían con el trabajo conjunto de ambas comunidades, una promesa de un futuro compartido. Isadora, ahora con el cabello más largo y la piel curtida por el sol y el viento, se había convertido en la curandera y líder de su pueblo, una figura de sabiduría y de fuerza. Su mirada, antes llena de sueños no realizados, ahora reflejaba la serenidad de quien ha encontrado su verdadero propósito, su lugar en el mundo. Sus manos, que una vez aprendieron a tejer encajes, ahora sanaban heridas con la destreza de la curandera y construían puentes con la sabiduría de la líder. Estaba casada con Takoda, y su unión era un símbolo viviente de la fusión de dos culturas, una promesa de un futuro mejor para todos. Sus voces, que antes susurraban esperanzas, ahora cantaban melodías de paz y de futuro. La última escena los mostraba a Isadora y Takoda, cabalgando juntos al atardecer, sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado del desierto. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el murmullo de sus risas, el eco de sus sueños cumplidos. No había oro, ni títulos, ni lujos coloniales, solo la inmensidad del paisaje y la profundidad de su amor. El sol poniente, un disco de fuego en el horizonte, iluminaba sus rostros, serenos y en paz, marcados por la sabiduría de la experiencia y la alegría de una vida compartida. Un close en el rostro de Isadora, serena y en paz, con el viento batiendo en su cabello, revelaba la plenitud de su existencia. Su mano, fuerte y segura, se unió a la de Takoda, un gesto simple que sellaba su conexión inquebrantable. Ellos ahora representaban el amor, la paz, la unión de dos culturas que habían aprendido a coexistir, a respetarse, a forjar un futuro juntos.
El último plano era una imagen poética de los dos, cabalgando hacia el horizonte, hacia un nuevo sol, que prometía cada día una nueva oportunidad, una nueva historia que contar. Y si el silencio también fuera una forma de amor, un lenguaje que solo ellos dos entendían en la vastedad del desierto. Tal vez, desde el principio, ya la esperaba en esa casa vacía, no como la hija del hacendado sumisa a las reglas coloniales, sino como la nieta del líder apache, la clave de un misterio ancestral y la portadora de una nueva era de justicia. Esto no fue solo una historia, fue un susurro del pasado que aún vive entre nosotros, un eco de valentía, de amor y de redención que resuena en el corazón de estas tierras. Suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima historia.